Buenos días chicos, vamos a continuar las clases virtuales para el curso de geometría para chicos de cuarto secundario. El tema que vamos a ver es relaciones métricas en la circunferencia. Vamos a ver unas fórmulas para las relaciones métricas en la circunferencia. Tenemos el teorema de las cuerdas. Si en una circunferencia se trazan dos cuerdas secantes, se intersectan en un punto interior. El producto de las longitudes de los segmentos que determinan dichas cuerdas son iguales. En este caso tenemos una circunferencia de la cual se ha trazado dos cuerdas en un punto de intersección, de la cual me han formado en dichas cuerdas dos longitudes de segmento. En este caso esta longitud que vale C y en este caso esta longitud que vale D. De la misma forma para la cuerda BD. Tengo esta longitud que vale A y esta longitud de segmento que vale B. En mi teorema de cuerdas me va a decir que la multiplicación de estas dos longitudes que contienen a la misma cuerda, en este caso A por B, va a ser igual a C por D. Eso viene a ser lo que es el teorema de las cuerdas. Tener presente que BD y AC van a ser cuerdas. También tenemos el teorema de las secantes. Si por un punto exterior a una circunferencia se trazan dos o más secantes, entonces el producto de multiplicar la longitud de las secantes y su parte externa es una constante. Entonces, si yo tengo una circunferencia, ubico un punto exterior P y de ese punto P trazo dos rectas secantes que chocan en dos puntos a la circunferencia. En este caso tengo la recta secante MP y aquí tengo la recta secante PQ, de la cual hay un punto de intersección que es N para la secante MP y el punto P para la secante QP. Ahora, el teorema de la secante me dice que la multiplicación de toda la medida de la secante, que en este caso es MP, por la parte externa que no está dentro de la circunferencia, que es NP, la multiplicación de esos dos valores va a ser igual a la multiplicación de los otros dos valores de la secante. En este caso, la medida de toda la secante por la parte externa de dicho secante. En otras palabras, la medida de MP que vale A por NP que vale B, o sea, A por B va a ser igual a esta parte externa C por la medida de toda la secante D. O sea, A por B va a ser igual a C por D. Tener presente que MP y PQ van a ser rectas secantes. Veamos también las rectas o el teorema de las tangentes o también teorema de la tangente y la secante. Si por un punto exterior a una circunferencia se traza una tangente y una secante, se cumple que el cuadrado de la longitud de la tangente es igual al producto de multiplicar las longitudes de las secantes por la parte externa. Tengo una circunferencia, de la cual ubico un punto exterior P y se traza recta tangente y recta secante. En la recta tangente ubico un punto M que es punto de tangencia. En la recta secante ubicamos dos puntos. La medida de la recta secante NP vale A y su parte externa de esa secante que es QP vale B. Entonces, por el teorema de la tangente y la secante tendría que la medida de la tangente que es X elevado al cuadrado va a ser igual a la medida de toda la secante que es A multiplicado por la parte externa que contiene esa recta secante que es B. Entonces, al cuadrado va a ser igual a A por B. Entonces, tenemos aquí algunos teoremas adicionales para lo visto anteriormente. Tenemos aquí el teorema de Ptolomeo. En todo cuadrilátero inscrito o inscriptible se cumple que el producto de multiplicar las longitudes de sus diagonales es igual a la suma de los productos de multiplicar la longitud de sus lados opuestos. Tenemos nosotros una circunferencia y dentro de esa circunferencia tenemos un cuadrilátero. En este caso yo observo que para dicho cuadrilátero se ha trazado sus respectivas diagonales. Entonces, si yo multiplico las medidas de esas diagonales, en este caso AC por BD, donde AC vale X y BD vale Y. Si yo multiplico X por Y, va a ser igual a la suma de la multiplicación de los lados opuestos. En este caso sería A por C más B por D. Entonces se cumple para un cuadrilátero que está dentro de una circunferencia o un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Eso viene a ser el teorema de Ptolomeo. Tenemos también el teorema de Arquímedes. Volvemos a tener un cuadrilátero que está dentro de una circunferencia, o sea, está inscrita a la circunferencia. A su vez, ese cuadrilátero tiene sus respectivas medidas de sus lados.
y a su vez tenemos una circunferencia de centro y de radio R. Ahora, el teorema de Arquímedes me dice que si yo los lados del cuadrilátero lo elevo al cuadrado y lo sumo, en este caso a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más d al cuadrado, eso va a ser igual a 8 veces la medida del radio elevado al cuadrado. También tenemos el teorema de Chado. También para eso se cumple para un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia, o sea, está dentro de una circunferencia. Entonces, para ese cuadrilátero, donde tengo las medidas de DP y PB, de ese punto trazo una diagonal que vale X. El teorema de Chado me dice que la medida de esa diagonal X va a ser igual a la suma de los lados que contienen a dicha diagonal, en este caso A más B. Esto se cumple cuando tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Tenemos también el teorema de Faure. En una circunferencia trazamos dos cuerdas que chocan perpendicularmente y a su cual se han formado 4 longitudes de segmento. En este caso esta medida vale A, aquí vale B, en esta parte vale C y en esta de aquí vale D. Entonces, el teorema me dice que si estas medidas lo elevo al cuadrado y lo sumo, entonces tendría A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado más D al cuadrado. Eso va a ser igual a 4 veces la medida del radio que contiene en esta circunferencia. Sería 4 veces R al cuadrado. Entonces este teorema sirve cuando veo cuerdas que chocan perpendicularmente. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 64, la número 10, y de la página 64, la 1, la 2 y la 3. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, según el gráfico, me dicen que 2 veces NP es igual a 3 veces AP y esto es igual a 6 veces PB. También me dicen que MP vale 2 y me piden hallar NP. Entonces vamos a desarrollar esto. Primero vamos a desarrollar el dato que me dan acá. Me dicen que 2 veces NP va a ser igual a 3 veces AP y esto va a ser igual a 6 veces PB. Cuando tengo esta forma, lo que tengo que hacer es dividir a toda esa igualdad entre un número que sea el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6. Ese número va a ser 6, entonces a todo lo divido entre 6. Entonces, al dividir entre 6, lo que voy a hacer es a cada uno buscar una relación. Por ejemplo, 2 entre 6, quitando mitad mitad, yo tengo que MP va a ser entre 3. Y esto va a ser igual. 3 veces AP entre 6, tercia y tercia, tendría que AP va a ser igual entre tercia de 6, 2. Y esto va a ser igual a PB, que tengo 6 entre 6, eliminando me quedaría la unidad. Entonces sería PB igual sobre 1. Entonces, como ya tengo acá una igualdad de razones, esto le voy a igualar a una constante K. Y entonces, lo que voy a tener es los valores de cada uno de esos segmentos en función de K. Entonces yo voy a tener que MP va a ser igual a 3K. También voy a tener que AP va a ser igual a 2K. Y que PB va a ser igual a K. Entonces, reemplazando en el gráfico, tendría que NP vale 3K, NP vale 3K, AP vale 2K, AP vale 2K, PB vale K, PB vale K. También me dan de dato que MP vale 2, MP esto vale 2, me piden hallar NP. Entonces a mí me piden hallar NP, o sea, me piden hallar en otras palabras 3K. Como observo que acá en el gráfico AB y MN son cuerdas, entonces yo digo acá del gráfico observo que AB y MN son cuerdas. Vamos a aplicar el teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. ¿Qué me dice el teorema de las cuerdas? Que al cruzar dos cuerdas que tengo un punto de intercepción, la multiplicación formada por dichas cuerdas a partir de ese punto va a ser igual a la multiplicación de los otros segmentos al hallar el punto P. Entonces, lo que yo voy a hacer es 2Q o 2K multiplicado por K, 2K por K, y esto va a ser igual a 2 por 3K.
y aplicando el teorema de Square. Este valor con este es igual al valor de 2k con k. Entonces, desarrollando acá tendría 2k al cuadrado, porque k por k es k al cuadrado, y esto es igual a 2 por 3, 6k. Observo aquí que un k y un k aquí se van, y me quedaría este 2 que lo va a pasar a dividir. Entonces me quedaría k que va a ser igual a 6 entre 2, 3. Ya tengo el valor de k. A mí me piden hallar NP, que le voy a llamar x. Entonces yo voy a decir acá que nos piden NP, que viene a ser x, que a su vez viene a ser 3k. X va a ser igual a 3 por k, que vale 3. Entonces el valor de NP, que es x, va a ser igual a 3 por 3. Eso es igual a 9. Entonces el valor de x en la número 1 vale 9. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, según el gráfico, MB es igual a DN. También me dicen que AB es igual a 2 veces CD, y eso a su vez es igual a 6. Me dicen también que BC es igual a 2. Me piden calcular DE. Entonces vamos a desarrollar eso. Tenemos el primer dato, que me dicen que MB es igual a DN. MB va a ser igual a DN. Entonces, estos dos segmentos van a tener la misma medida. También me dan de dato que AB es igual a 2 veces CD, y a su vez es igual a 6. Entonces AB va a ser igual a 6. Entonces yo voy a ver acá que AB va a ser igual a 6. También observo que 2 veces CD es igual a 6. Si 2 veces CD es igual a 6, 2 pasaría a dividir, entonces CD va a ser 3. Entonces CD va a valer 3. También me dan de dato que BC vale 2. BC vale 2. Me piden calcular DE. Eso le voy a llamar X. Ahora, estoy observando aquí que MB y DN tienen la misma medida. Entonces yo le llamo X, a este valor. Este segmento también va a ser A. Tengo el segmento DM que no me da ningún dato. A ese dato le voy a llamar yo M. Entonces, como estamos viendo que hay cuerdas en esa circunferencia, vamos a aplicar el teorema de las cuerdas. Entonces, vamos a ver en esta parte. Vamos a trabajar de dos cuerdas en dos, porque acá tenemos dos cuerdas que voy a aplicar teorema de cuerdas, y acá también tengo otras dos cuerdas que se interceptan, que voy a aplicar también mi teorema de cuerdas. Entonces yo voy a decir aquí, de las cuerdas en este caso, CE y MN. CE y MN. Entonces de estas cuerdas de aquí, como de aquí, vamos a aplicar mi teorema de cuerdas. Entonces yo aplico teorema de cuerdas. Entonces, aplicando el teorema de cuerdas, para estas dos cuerdas que tengo aquí, sería 3 por X. Eso va a ser igual, desde este punto de intercepción, la medida de N, que vale A, por la medida de DM, que vale A más M. Entonces sería A por A más M. Sería A por A más M. A esta ecuación le voy a llamar 1. Ahora, ya trabajé con estas cuerdas. Ahora voy a trabajar con la cuerda MN, que se intercepta con la otra cuerda CA. Entonces acá yo también voy a decir de las cuerdas, en este caso CA y MN. Vamos a aplicar también teorema de cuerdas. Entonces, aplicando el teorema de cuerdas para estas dos cuerdas, tendría que 2 por 6, en este caso 2 por 6 va a ser igual. Recuerda que este es punto de intercepción de dichas cuerdas. 2 por 6 va a ser igual a A por MA, o sea, la cuerda MB por BN, donde BN vale A más M y MB vale A. Entonces sería A por A más M. Entonces, a esto le voy a llamar ecuación número 2. Acabo de decir igualando ecuación 1 y ecuación 2. Si igual a ecuación 1 y 2, observo que ambos tienen A por A más M. Acá también tienen A más A más M. Entonces yo tendría que A por A más M va a ser igual a 3X, y a su vez va a ser igual a 2 por 6, que vale
12. Entonces solamente voy a desarrollar esto. 3x es igual a 2. Ese 3 pasaría a dividir y tendría que el valor de x va a ser igual a 2 entre 3. Eso va a ser igual a 4. Como a mí me piden hallar el valor de e, que es x, x va a ser igual a 4. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, del gráfico, me dicen que t es punto de tangencia, me dicen que la medida del arco CT es igual a la medida del arco MY. El arco CT es igual al arco MY. También me dicen que NA vale 4 y AT vale 5. Calcula CY. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Me dicen que la medida del arco CT es igual a la medida del arco MY. Entonces el arco CT y el arco MY van a ser iguales. Entonces el arco que está aquí va a llevar un ángulo alfa y el arco MT también van a llevar alfa. O sea, esos dos arcos son iguales. Me dan también de dato que NA vale 4. NA vale 4 y AT vale 5. Me piden hallar CY, me piden hallar todo esto, que le voy a llamar X. Todo esto va a ser X. Ahora, recordemos, observemos aquí. Yo tengo los arcos alfa. En este caso el arco CT y el arco MY valen lo mismo, tienen alfa y alfa. Yo recordando eso en las propiedades de la circunferencia, recordando que si yo tengo una circunferencia, si yo tengo dos rectas paralelas, los arcos formados por dichas rectas son iguales. Si era esto alfa, este arco con este arco también era alfa. Eso se cumplía cuando estas dos rectas L1 y L2 eran paralelas. Entonces, como yo observo que este arco CT y el arco MY son arcos que tienen igual medida, yo voy a decir entonces que la recta MY y AM, esas rectas son paralelas. Tener presente eso. Son rectas paralelas. Ahora, si yo sé que AM y TY son rectas paralelas, observemos la línea o el segmento MT, NT y NY. Son dos rectas secantes que cruzan a dos rectas paralelas. Entonces voy a aplicar el teorema de Tales. Entonces yo voy a decir acá, por el teorema de Tales, cuando yo tenía rectas paralelas y se le cruzan dos rectas secantes, los lados van a ser proporcionales. En este caso, si esto vale 4, recuerda que tengo estas rectas paralelas y estas dos rectas son secantes. Si este va a ser 4, esta línea de aquí va a ser proporcional a esta medida. Si esto es 4, esto va a ser 4K. Estas dos rectas que son secantes está dividido por las rectas paralelas. Entonces, esta medida T va a ser proporcional a la medida CY. Si esto es 5, esto va a ser 5K. Estoy aplicando el teorema de Tales. Entonces, por el teorema de Tales, el valor de NC va a ser 4K y el valor de CY va a ser 5K. Ahora, entonces yo observo aquí que CY es 5K, que a su vez va a ser lo que me piden, que es X. Entonces acá yo voy a decir que X va a ser igual a 5K. Tengo que hallar el valor de acá para poder hallar el valor de X. Ahora, observemos para la circunferencia, tengo una recta tangente y una recta secante. Entonces de la circunferencia aplico el teorema de la tangente y la secante. Entonces tendría la recta tangente, que viene a ser desde N hasta T, que es 4 más 5, 9. Y eso va a ser igual a la medida de la recta tangente. En este caso, el segmento que está fuera de la circunferencia, que vale 4K, multiplicado por toda la medida de la secante, que en este caso es de N hasta Y, que sería 4K más 5K, 9K. En este caso es 9 al cuadrado. 4 más 5, 9, todo eso al cuadrado. Entonces, yo observo aquí que un 9 y este 9 se eliminan. Me
quedaría 9, que va a ser igual a 4 multiplicado por k, k al cuadrado. 4 pasaría a dividir, entonces yo tendría el valor de k, que va a ser igual a 9 entre 4, pero este k está elevado al cuadrado. Entonces yo puedo decir aquí que k va a ser igual, ese 2 pasa como raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de 9, 3, sobre raíz cuadrada de 4, 2. Entonces yo ya tengo el valor de k, que viene a ser 3 medios. A nosotros nos piden x, que viene a ser igual a 5k. Reemplazando tendría 5 por k, que vale 3 medios. Entonces el valor de x a qué va a ser igual. X va a ser igual a 5 por 3 medios, que sería 5 por 3, 15 sobre 2. Entonces el valor de x para el ejercicio número 3, que viene a ser 6y, va a ser igual a 15 medios. Entonces eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice calcular QT del gráfico si AP vale 4 y BQ vale 9. Me dicen que T es un punto de tangencia. Vamos a desarrollar esto. A mí me dicen que QT vale X. Entonces a esto le voy a llamar X. ¿Qué es lo que me piden? QT me piden hallar, entonces yo le coloco X. Me dan de dato que AP vale 4. AP vale 4 y BQ vale 9. O sea, BQ, todo esto vale 9. Todo esto vale 9. Entonces, ahora, vamos a desarrollar esto. Observemos algo. Yo tengo acá una semicircunferencia. Lo que voy a hacer es trazar, unir este punto N, que es un punto de la semicircunferencia, con el extremo A. Entonces voy a unir mediante una línea y formaría un triángulo. Tener presente que cuando yo tengo un triángulo dentro de una semicircunferencia, donde la base viene a ser el diámetro de ese triángulo, este triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Entonces en este ángulo de aquí va a ser 90 grados. Entonces yo tengo aquí un triángulo rectángulo. Observemos algo. Observemos el cuadrilátero PANQ. 90 grados, 90 grados, 90 grados. Y esto también va a ser 90 grados. Entonces sería un rectángulo. Si viene a ser un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Si esto vale 4, esta medida acá QN va a valer 4. Entonces yo voy a decir aquí que el cuadrilátero APQN viene a ser un rectángulo, donde AP va a ser igual a QN, que eso a su vez va a ser igual a 4. Ahora, si esto vale 4 y yo sé que QB vale 9, si esto es 4, esta medida acá va a ser 9 menos 4, que va a ser 5. O sea, 4 más 5 va el total, que es 9. Ahora, observamos que en esta semicircunferencia tengo una recta tangente y una recta secante. Entonces voy a aplicar el teorema de la secante y la tangente. Teorema de la secante y la tangente. Por el teorema de la secante y la tangente tendría que la línea secante, que viene a ser QT, la medida del segmento, que vale X, sería X al cuadrado, va a ser igual a la medida de la recta secante, que en este caso tengo el segmento QN, que vale 4, ese segmento que está afuera, por toda la medida de la secante, que es 4 más 5, 9. Entonces tendría que X al cuadrado va a ser igual 4 por 9, 36. 2 pasa como raíz cuadrada porque es potencia, entonces X va a ser igual a raíz cuadrada de 36, va a ser 6. Como a mí me piden hallar QT, que es X, X va a ser igual a 6. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, del gráfico me dicen que AB es igual a 3 veces MB. También me dicen que CM vale 5, NB vale 3. Me piden hallar la medida del segmento AE. Entonces vamos a desarrollar esto. Vamos a colocar los datos. Me dicen que AB es igual a 3 veces MB. Recuerda que cuando tenía esta forma, esto era 1, intercambiaban los valores. AB tomaba 3 y MB tomaba 1. Entonces, como tengo que MB va a ser 1, ese 1 va a ser multiplicado por una constante K. En este caso simplemente K.
y AB va a tomar 3. Ese 3 viene a ser un 3 multiplicado por una constante K. Entonces AB, todo esto va a ser un 3 multiplicado por una constante K. También me dan de dato que CM vale 5. CM vale 5 y NB vale 3. NB vale 3. Me piden hallar AN. A ese le llamo X. Entonces, tengo dos rectas secantes. Voy a aplicar el teorema de la secante. Entonces, teorema de la secante. Entonces, tengo por el teorema de la secante, sé que CB y AB son rectas secantes. Entonces, aplicando el teorema secante, tendría el valor del segmento que está fuera de la circunferencia, que vale K. Todo eso multiplico por la medida de toda la secante, que viene a ser 5 más K, o K más 5. Esto va a ser igual a la otra secante, en este caso al segmento que está fuera de la circunferencia, que es BN, que vale 3, multiplicado por la medida de toda la secante, que viene a ser AB, que vale 3K. Entonces yo tendría K por K. Yo observo, antes de multiplicar, observo que K está en ambos lados, en una multiplicación. Simplemente elimino el valor de K. Y yo tendría aquí K más 5 va a ser igual a 3 por 3, que es 9. Si 5 pasa a restar, tendría que el valor de K va a ser igual a 9 menos 5. K es igual a 4. Entonces ya tengo el valor de K. A mí me piden hallar a N. Nos piden a N. Pero a N, recordando segmentos, a N va a ser igual a la medida de todo el segmento menos la medida del segmento que no necesito, que es NB. Entonces a N, que viene a ser X, va a ser igual a AB, que vale 3K, menos 3. Entonces X va a ser igual a 3, donde K vale 4, sería 3 por 4 menos 3. X va a ser igual a 3 por 4, 12, menos 3. Entonces el valor de X va a ser igual a 12 menos 3, eso es igual a 9. Entonces a mí me piden hallar a N, que vale X, X va a ser igual entonces a 9. Entonces la respuesta en el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcular Tn, si me dan que Pt vale 4, que Nq vale 3. Nq vale 3. Observo que tanto el punto P como el punto Q son puntos tangentes. Como acá tengo dos circunferencias, vamos a trabajar con cada una de esas circunferencias. A esta circunferencia le voy a llamar circunferencia 1 y a esta circunferencia más grande le voy a llamar circunferencia 2. Entonces, vamos a trabajar para la circunferencia C2. Entonces, de la circunferencia C2, de la circunferencia, en este caso C2, o sea, vamos a trabajar con esta circunferencia grande. Para esa circunferencia, observo un punto N, que es un punto externo de esa circunferencia, observo una recta tangente QN y una recta secante TN. Entonces, yo voy a observar aquí que QN va a ser recta tangente. Y TN va a ser una recta secante. Entonces voy a aplicar el teorema de la tangente y la secante. Entonces por el teorema de la tangente y secante, o de la secante y tangente. Entonces, si aplico el teorema de la tangente y secante, necesitaría saber la medida de la tangente, que viene a ser NQ, por la medida de los segmentos formados por la secante. En este caso a mí me piden hallar NT. NT viene a ser todo esto, que va a ser X. Entonces a todo esto le voy a llamar X. Todo esto viene a ser X hasta aquí. Tn va a ser X. Pero como yo necesito la medida desde este punto hasta N, a esa medida le voy a llamar A, porque es un segmento que está fuera de esta circunferencia. Entonces todo esto va a ser A. Si todo esto es A, desde este punto hasta T va a ser simplemente X menos A. Entonces, aplicando el teorema de la secante, tendría que la recta tangente, que vale 3,
este caso sería 3 al cuadrado, va a ser igual a la medida de la recta secante, que vale ser x, por la medida del segmento que está fuera de la circunferencia en esa recta secante. En este caso viene a ser a. Sería a por x igual a 3 al cuadrado. Desarrollando esto tendría que x por a va a ser igual a 3 al cuadrado, 9. Entonces tener presente esta igualdad. Ahora, ya analizamos para de las circunferencias C2. Ahora vamos a ver a la circunferencia C1, porque en esta circunferencia C1 tengo un punto exterior, una recta tangente y una recta secante. Entonces yo voy a ver aquí de la circunferencia, en este caso de la circunferencia C1. Observo para esta circunferencia C1 que tengo una PT que es una recta tangente. Yo también observo la recta TN, que en este caso va a ser una recta secante. Entonces, aplicando el teorema de la tangente y secante. Entonces, aplicando para la circunferencia C1 de la recta tangente y secante, tendría que la medida de la recta secante, que es TP, vale 4. Sería 4 al cuadrado, va a ser igual. Vamos a analizar la recta secante. En este caso, la recta secante, que viene a ser aquel segmento que está fuera de la circunferencia C1, que viene a ser esta medida de aquí. Si todo es x y aquí es a, todo esto va a ser x menos a. Entonces esta medida va a ser x menos a. Entonces acá sería x menos a multiplicado por la medida de toda la secante, que vale x. Podría colocar también la medida de la secante, de toda la secante, que es x, por x menos a. Es lo mismo. Entonces acá sería 4 al cuadrado, 16, y esto va a ser igual a x por x al cuadrado menos a por x, a x. Observa que ax vale 9, porque yo lo había hallado aquí. Entonces acá sería 16 igual a x al cuadrado menos a por x, que vale 9. Acá al costado vamos a desarrollar. Este menos 9 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Entonces yo tendría aquí menos 9 pasa acá al otro lado, sería más 9. 16 más 9, esto va a ser igual a 25. Y esto va a ser igual a x al cuadrado. Ese potencia 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada, entonces tendría que el valor de x va a ser igual a raíz cuadrada de 25, eso es 5. Como a mí me pidieron hallar tn que vale x, x va a ser igual a 5. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 2.